Tu culpa por la ira es la verdadera mentira. Te enseñaron que las emociones negativas son tu responsabilidad personal. Te dijeron que si te enojas, si te frustras, si gritas, es porque tú fallaste en controlarte. Que eres el piloto de tu ser y que la ira es un fracaso de tu voluntad. Y por eso, después de cada explosión, te castigas. Sientes esa vergonzosa ola de culpa, juras que la próxima vez será diferente y caes en el ciclo, emoción explosiva, culpa desgarradora, más tensión. ¿No es así? Llevas toda tu vida luchando contra una emoción que parece un monstruo interno, un enemigo que tienes la obligación moral de aplastar. Pero tengo que decirte algo asombroso y liberador que la neurociencia y la filosofía milenaria del Zen han confirmado: esa lucha es inútil porque está basada en una mentira fundamental. La ira que sientes no es tu culpa. Es un proceso que te atraviesa, no un personaje que eres tú. La verdadera pregunta que necesitamos responder es: si esa emoción no es mía en el sentido de que yo la elijo, entonces, ¿quién se está enojando realmente? Y más importante, ¿cómo se detiene este ciclo de sufrimiento inmediato? No estás solo en esa frustración constante. Esa sensación de que tu mente está fuera de control es real, y la lucha constante contra tus emociones es el síntoma de que te identificas con la causa incorrecta. Hoy vamos a desmantelar esa mentira de la culpa emocional revelando el papel exacto del cerebro izquierdo, el intérprete, en apropiarse de tus procesos biológicos y convertirlos en sufrimiento personal. Descubrirás el simple secreto Zen que te permite observar la emoción sin luchar, un camino que te traerá alivio inmediato. Si quieres descubrir más conceptos como este que transforman tu visión del mundo, suscríbete a este canal donde exploramos las ideas más poderosas para tu vida. Empecemos por el mito número 1 que nos tiene atrapados: yo soy mi ira. Cada vez que sientes esa oleada de calor, esa tensión en el pecho, ese juicio mental se activa de inmediato: soy una persona iracunda. Soy malo. Soy un descontrolado. Este juicio es el verdadero problema, no la emoción en sí. Y aquí es donde entra nuestro protagonista, el intérprete. El intérprete es esa voz constante, ese creador de historias que reside en el hemisferio izquierdo de tu cerebro. Su trabajo no es decir la verdad, sino crear una narrativa coherente para todo lo que sucede. El intérprete es un creador de patrones, y su patrón favorito es el yo. Necesita un sujeto, un agente, un quién para cada evento. La ira, como cualquier emoción, es esencialmente un proceso biológico. Es una respuesta del sistema nervioso a una percibida amenaza o injusticia. Es una cascada química, una descarga de adrenalina y cortisol que simplemente sucede en el cuerpo. Piensa en el rugido de un león, es una reacción biológica poderosa. El león no se sienta después y se dice: fui un mal león por rugir tanto. El error sucede en el momento en que el intérprete, siempre buscando patrones y categorizando, intercepta esa oleada biológica y le pone un rótulo: yo estoy enojado. Es en este instante de la categorización y la apropiación que la emoción biológica se transforma en sufrimiento mental. Fíjate en cómo esto funciona en la realidad. Imagina que te cortan el paso en el tráfico. Tu cuerpo reacciona, el corazón se acelera, el puño se cierra, el sistema límbico dispara la respuesta de lucha o huida. Eso es biología. El sufrimiento real no es la taquicardia, sino la narrativa que viene después: ¡qué imbécil! ¿Quién se cree que es? Esto es una falta de respeto a mí, a mi tiempo, a mi derecho a conducir. Yo no merezco esto. Esta narrativa inventada es la que te mantiene atrapado en el ciclo de la culpa, no la emoción original. El intérprete crea el yo iracundo para que haya un personaje al cual culpar por el proceso biológico. Es la vieja trampa: el self solo existe cuando pensamos que existe, y necesita problemas para justificarse. El maestro Zhen Wei Wu Wei lo dijo de forma demoledora: ¿por qué estás infeliz? Porque 99,9% de todo lo que usted piensa y de todo lo que usted hace es para su propio self, y él no existe. Si tu ira es parte de ese 99,9% de acciones hechas para un self ilusorio, entonces la culpa también es ilusoria. La primera y más grande liberación es esta: tú no eres el piloto iracundo, eres el observador de un proceso de ira.
El segundo mito que debemos derribar es la obsesión occidental por el control de las emociones. Esta idea es una trampa del intérprete. La razón por la que te sientes culpable es porque crees que elegiste estar enojado y que, por lo tanto, puedes elegir dejar de estarlo con solo un acto de voluntad. Pero, ¿realmente elegimos nuestras emociones? Imagina esta escena por un momento. ¿Alguna vez lograste convencerte a ti mismo de que no te gusta tu sabor de helado favorito? No puedes. La creencia, o el gusto, es algo que simplemente sucede en ti, no es algo que elijas conscientemente con la lógica. La emoción es la misma cosa, un proceso involuntario que el intérprete se apropia. Los estudios de cerebro dividido son la evidencia científica más fuerte de que el intérprete no está en control. En estos famosos experimentos, a un paciente se le mostraba una pala de nieve al ojo izquierdo, que se comunica con el hemisferio derecho, no verbal, y una escena de nevasca al ojo derecho, que se comunica con el hemisferio izquierdo, verbal. Cuando se le preguntaba al intérprete, el hemisferio izquierdo, el que habla, por qué había tomado la pala, inventó una historia plausible, para limpiar el galinero, aunque no había visto la escena de la nevasca. El intérprete es un mentiroso experto que inventa la razón después de que la acción o la emoción ya sucedieron. ¿Qué tiene que ver esto con la ira? Sencillo. La oleada biológica de la ira sucede, cerebro derecho, pero el intérprete, cerebro izquierdo, no tiene acceso al porqué profundo de esa reacción instintiva, así que rápidamente crea una excusa o una justificación, y lo más común es que se apropie de la emoción, estoy enojado porque él hizo esto. El intérprete te hace sentir que elegiste la ira para que haya una historia, y así, el intérprete, se convierte en el héroe o la víctima de esa historia. Y cuando tratas de controlar la ira, ¿quién es el que está tratando de controlar? El intérprete. Estás usando el mismo nivel de pensamiento, el juicio del intérprete, que creó la culpa para intentar resolver la emoción, lo cual, como dijo Einstein, es imposible. La lucha por el control no es más que el intérprete tratando de demostrar su propia existencia al dominar el proceso. El verdadero alivio instantáneo viene de desmontar la necesidad de control. El Zen te dice, no luches contra la emoción, porque luchar contra ella es darle más combustible a la narrativa del intérprete. Lo que debes hacer es algo radicalmente diferente, observar. Aquí es donde la neurociencia y el Zen se dan la mano para ofrecerte el alivio inmediato que el título promete. El método es lo que el Zen llama observación o mindfulness. No es una técnica de relajación, sino un acto neuropsicológico de traslado de la conciencia. Cuando la ira te golpea, tu reflejo es identificarte con ella. Te conviertes en el enojado. Pero la observación te invita a algo contraintuitivo, crear un espacio entre el observador y lo observado. ¿Cómo se hace esto? El intérprete, que crea la narrativa, reside principalmente en el hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho, por otro lado, es holístico, espacial, no verbal, y es el asiento de la compasión y el no juicio. La observación es el acto de activar el cerebro derecho para presenciar el fuego emocional que sucede en el cuerpo. Imagina la emoción como una tormenta. El intérprete te diría, soy la tormenta y es culpa mía que esté lloviendo. La observación te permite dar un paso atrás y decir, hay una tormenta. Soy la casa que la observa pasar. El maestro Zen de la anécdota que el libro comparte es el ejemplo perfecto de esto. Un alumno iracundo preguntó a su maestro cómo deshacerse de su ira. El maestro respondió, la ira no es tu culpa, simplemente ocurre en ti. Pero la próxima vez que te enojes, anótame exactamente cómo se sintió la ira en tu cuerpo. Al alumno le costó mucho, porque cada vez que trataba de mirar la ira para describirla, la ira desaparecía. ¿Por qué? Porque la observación desapasionada es la kriptonita del intérprete. El intérprete prospera en el juicio, la narrativa y la identificación. Cuando lo forzamos a ser un mero testigo, una función del cerebro derecho, del proceso corporal, el intérprete se queda sin historia. Simplemente no puede decir, yo soy la ira y la estoy observando, porque se crea una paradoja. Al observar, creamos un espacio entre la reacción y la interpretación, y en ese espacio, la emoción se disuelve, liberada de la identificación egoica.
Esto es lo que llamamos la liberación del no-self. No hay un tú fundamental que sea el culpable de la emoción. Hay solo el proceso de la emoción y el proceso de la interpretación. Cuando la interpretación se detiene, la emoción pasa como una ola. Y si tu curiosidad está al máximo y esta revelación te impacta tanto como a mí, dale like para que más personas descubran esta verdad. Ahora que entendemos que la meta no es controlar sino observar, ¿cuál es el hack más rápido para mover la conciencia del intérprete, el creador de historias, al observador, el no juicio? Es un truco simple, pero tan poderoso que el intérprete lo odia: la respiración consciente. El intérprete trabaja con la mente tagarela, la constante narrativa de pasado y futuro. Todo su poder se basa en tu incapacidad de estar en el momento presente. La ira, el miedo, la ansiedad, son siempre proyecciones, ira por lo que hicieron o miedo por lo que podría pasar. La respiración es el ancla del cuerpo al aquí y ahora. Cuando te concentras intencionalmente en una única respiración, una inhalación lenta y una exhalación total, estás obligando al intérprete a detener sus narrativas por un instante. Estás transfiriendo tu enfoque de lo abstracto, la historia de la ira, a lo concreto y sensorial, la sensación del aire entrando y saliendo. Aquí está el método práctico, un verdadero apagado rápido del intérprete. Primer paso: reconocimiento. Cuando sientas la primera punzada de ira o frustración, detente. No actúes. Simplemente di mentalmente: aquí está la emoción. Esto es el intérprete comenzando su historia de juicio y culpa. No la juzgues. Segundo paso: anclaje. Dirige el 100% de tu atención a tu nariz. Siente el aire frío entrando y el aire caliente saliendo. No pienses en tu respiración, sé tu respiración. Tercer paso: observación corporal. Mientras respiras, mira la emoción en tu cuerpo como si fuera un fenómeno meteorológico. ¿Está la ira en el estómago como un nudo? ¿En los puños como una descarga eléctrica? Obsérvala como calor, como vibración, como hormigueo. No uses palabras como odio o injusticia, usa solo sensaciones físicas. Cuarto paso: desaparición del sujeto. Mantén esta observación. Al enfocarte en la sensación, cerebro derecho, el intérprete no tiene espacio para la narrativa, cerebro izquierdo. Sin narrativa, no hay yo para que se apropie de la ira. La sensación se intensificará, luego, como la anécdota del maestro Zen, desaparecerá o se transformará. Este ejercicio no se trata de reprimir la emoción, se trata de permitirle ser lo que es, un proceso biológico, sin agregarle el veneno de la identificación egoica. La ira no es tu culpa, sino un proceso biológico pasajero. Al observarla, no te conviertes en la víctima del intérprete, sino en la testigo liberada de la realidad. Y si quieres profundizar aún más en este tema y descubrir cómo aplicar estos principios de neurociencia y filosofía Zen para desmantelar la ansiedad cotidiana, dejé un material completo y gratuito en el enlace de la descripción. No olvides descargarlo. La mayor lección que la desidentificación de la ira nos da es la puerta a la compasión. Cuando el intérprete está activo, solo ve categorías: yo vs tú, correcto vs incorrecto, mi dolor vs tu culpa. Esto es la ilusión de la separación creada por la función de categorización del cerebro izquierdo. La ira es la emoción que más refuerza esa separación. Pero cuando el intérprete se silencia a través de la observación, emerges en la conciencia del cerebro derecho. Esta conciencia es holística, espacial, interconectada. En este estado, la verdad budista de que la forma es vacío, el vacío es forma se vuelve una experiencia tangible. Significa que tu existencia, como la de la persona que te cortó el paso en el tráfico, es un proceso fluido, interconectado, no una entidad sólida y separada. La ira del otro, como la tuya, es solo una tormenta biológica pasando por un continuum de procesos. La neurociencia tiene una prueba impresionante de esto, que se conecta directamente con la compasión, la activación de la JTPD, junción temporoparietal derecha. La JTPD es una región del cerebro que se activa cuando consideramos la perspectiva del otro. Es el centro de la empatía. Cuando estás iracundo, tu JTPD se silencia. Solo ves tu dolor.
Pero al aplicar el método de la respiración consciente y la observación, le estás dando espacio al cerebro derecho para que acceda a la visión holística. Y en ese espacio, puedes forzar una transferencia de perspectiva que activa la JTPD. El truco mental para liberar la compasión es simple. Cuando sientas la ira, observa la sensación, déjala pasar, y luego haz un ejercicio activo de la JTPD. ¿Qué historia se está contando el otro ahora mismo? No justifiques su acción, solo mira su perspectiva. Tal vez tienen un hijo enfermo, tal vez acaban de perder su trabajo, tal vez simplemente están tan atrapados en su propio intérprete como tú estabas hace un momento. Al hacer esto, utilizas la ciencia para validar la sabiduría. El no self lleva al no juicio y el no juicio lleva a la compasión. La ira ya no tiene espacio para la culpa, porque si la emoción no te pertenece, tampoco te pertenece la responsabilidad de controlarla. Lo que te pertenece es la libertad de observarla y, desde ese vacío liberado, elegir la respuesta más sabia. Es una transición del yo enojado al observador compasivo. Y esa es la libertad inmediata que te prometí. Has desmantelado la mentira más costosa que te contaron, que tu culpa por la ira es real. El intérprete, ese creador de historias de tu cerebro izquierdo, se apropia de la emoción biológica y es esa apropiación lo que te causa sufrimiento mental. La ira no es tu culpa, es solo un proceso que te atraviesa. La verdadera liberación no está en el control, sino en la observación desidentificada. A partir de hoy, cuando sientas la tensión de la ira o la frustración, recuerda la lección del maestro Zen, observa el calor, no la historia. Y usa el ancla de la respiración consciente para crear un espacio entre tú y la emoción. Verás cómo el ciclo de la culpa y la explosión se rompe de inmediato. Como dice un viejo axioma Zen, si no hay un self, no hay problema. Al dejar ir la ilusión de ese self iracundo, accedes a tu estado natural de contentamiento y equilibrio. Este canal existe para descubrir juntos las ideas que transforman vidas. Suscríbete para el próximo video donde exploraremos la asombrosa verdad de por qué la intención de ser feliz te destruye. Nos vemos allí.